chicos? Muy buenos días. En esta mañana doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra contigo. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu familia, gracias a Dios porque en esta semana pudimos conmemorar una fecha muy importante para nuestro país, la independencia de México. Hace 210 años México es una nación independiente, una nación libre. Y en esta mañana quiero que juntos elevemos una oración por nuestro país. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y hagamos esta oración. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana te damos por nuestro país, Señor, por nuestra nación, México. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las situaciones y todas las circunstancias que vivimos en estos momentos por la pandemia, Señor, que hay en nuestro país, por la pandemia, Señor, que hay en todo el mundo, Señor, tú permaneces fiel, Señor, tú estás al pendiente de nosotros, tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Gracias por la vida de nuestras familias, porque tú nos das la salud, Señor, porque tú nos das el alimento en nuestros hogares, Padre. Bendice a aquellas personas que en estos momentos están pasando por una situación complicada, Señor, de salud por el COVID, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, Señor. Te pedimos que tú sanes nuestra tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú quites toda esta situación, Señor, que estamos viviendo desde hace algunos meses, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sigas bendiciendo nuestras familias, sigas bendiciendo a nuestra iglesia, sigas bendiciendo a nuestros niños, Señor, que desde casa en estos momentos escuchan tu palabra, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén y amén. Chicos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema acerca de la vida de Jesús. La semana pasada vimos acerca de Jesús cuando estaba en el templo con los doctores de la ley, con las personas que conocían la ley en esos tiempos. Y me gusta mucho un versículo de la palabra de Dios de Lucas 2:52 que habla acerca de que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y con las personas que lo rodeaban. Y este versículo me encanta porque yo sé que tú allá en casita tienes ahorita el tiempo para poder seguir creciendo en la sabiduría y en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y te invito a que tomes tu Biblia en estos momentos y la abras en Mateo 27, 1 y 2. Y de ahí vamos a leer Mateo 27 del 11 al 14. El tema: Jesús ante Pilato. Por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo concertaron un plan para dar muerte a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron al gobernador Pilato. Mientras tanto, Jesús se presentó ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: Tú lo has dicho. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No escuchas todas las acusaciones que están haciendo en tu contra? Pero Jesús no le respondió nada, ni siquiera a una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido. En estos tiempos Jesús había sido apresado, acusado de cosas y situaciones en las cuales él no había cometido. Muchas personas inclusive llamaron a testigos falsos para que levantaran acusaciones falsas contra Jesús en ese tiempo, para que de alguna forma pudieran condenarle. Realmente ellos o estas personas tenían envidia de Jesús. No les gustaban las cosas que hacía en esos tiempos. Recuerden que Jesús en ese tiempo hacía muchos milagros, sanaba a los enfermos, daba libertad a los cautivos, le gustaba platicar con los niños, le gustaba confrontar a las personas por algún pecado que estaban cometiendo. Y a algunas personas no les gustaba que les dijera: tú
tú estás pecando, tú estás mal. Y por eso es que las personas se enojaban en contra de Jesús y pues querían matarle, querían que él desapareciera de esa ciudad. Y lo estaban logrando porque Jesús ya había pasado por otras autoridades y pues realmente no les habían concedido el derecho para matarle o no habían pues encontrado ninguna acusación como para darle muerte, ¿no? Aunque ellos habían hecho venir a personas que levantaran falsos testimonios en contra de Jesús, falsas acusaciones. Y entonces en este momento Jesús era presentado delante de Pilato, el gobernador, y volvieron otra vez a hacerle algunas acusaciones, pero en este momento ya había toda una multitud acusándole de que no le creían que él era el Mesías, el enviado de Dios, como Jesús decía: yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esas personas no le creían a Jesús, no creían que era el enviado de Dios, y por eso es que le acusaban, ¿no? Por ser pues alguien que estaba diciendo cosas falsas. Le presentaron delante de Pilato y realmente Pilato pues no encontró nada, ninguna falta para poder acusarle y mucho menos para darle muerte. Y chicos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido acusados injustamente o hemos visto que acusan a alguien injustamente? Muchas personas están en la cárcel ahorita acusados injustamente. De hecho, no han tenido ni siquiera un juicio porque a lo mejor no tienen los medios, no saben pues cómo defenderse, ¿verdad?, de algunas acusaciones por las cuales ellos están encerrados. Quizás estas personas estén pasando por situaciones muy difíciles. Imagínense a Jesús siendo acusado por cosas pues que él hacía de una forma correcta porque su padre le había enviado para una misión aquí en la tierra, para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Y pues realmente las personas no le reconocían esa labor que él hacía y sin embargo prefirieron acusarle. Después de esto, como él no respondía ni una palabra, Jesús no respondía ya a las acusaciones, pues ya no tenía pues nada con cómo defenderse, ¿verdad?, de todas esas cosas que la gente decía, porque había una gran multitud en ese tiempo que le acusaba. Pilato sabía que habían entregado a Jesús por pura envidia, ¿verdad?, porque él hacía cosas y atraía a muchas personas, a mucha gente que le escuchaba, mucha gente que él sanaba, mucha gente que él hacía obras buenas. Y había personas muy envidiosas, había personas que pues simplemente no les gustaban las cosas que él hacía. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió un mensaje de su esposa que decía: no le hagas nada a ese hombre inocente. He estado intranquila todo el día. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes en ese tiempo convencieron a las multitudes para que pidieran a Pilato que pusiera en libertad a Barrabás y ordenara matar a Jesús. En esos tiempos, durante la fiesta llamada la Pascua, el gobernador pues dejaba libre a algún preso que el pueblo pidiera. Y en ese tiempo, juntamente con Jesús estaba Barrabás, que era un preso, era un ladrón, era un asesino. Y bueno, Pilato hizo la pregunta que debía de hacer: ¿a quién quieren que yo pues deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que en ese tiempo eran los presos? Y la gente dice que pusiera en libertad a Barrabás y ordenó matar a Jesús. El gobernador preguntó: ¿cuál de estos dos presos quieren que deje libre? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato preguntó otra vez: entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman el Mesías? Todos dijeron: crucifícale. Pilato preguntó nuevamente: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Pero todos gritaban muy fuerte: crucifícale, crucifícale. Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos.
vio que se iba a formar un disturbio, así que agarró un poco de agua y se lavó las manos enfrente de todos y dijo: yo no soy responsable por la muerte de este hombre. Allá ustedes. La gente respondió: nosotros y nuestros hijos cargamos con la responsabilidad de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Chicos, Jesús fue al final crucificado, fue llevado a la cruz y fue acusado injustamente. Y por esta razón es que nosotros estamos aquí, chicos, y le conocemos a Él. Él derramó su sangre en esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Mucha gente no le creyó en esos tiempos. Ahora nosotros tenemos la bendición de conocerle, de creer que Él es el Mesías, el enviado de Dios, que Él es el único camino que nos lleva hacia el Padre. Chicos, si en alguna situación, en algún momento nosotros nos encontramos en esa disyuntiva o en esa que no sabemos qué hacer cuando somos acusados injustamente o alguien es acusado injustamente o vemos a un chico que está siendo maltratado y nosotros pues no podemos hacer nada, lo mejor es muchas veces quedarse en silencio. Si está en nuestras manos defenderlo, si está en nuestras manos pues ayudarle a esa persona que está ahí siendo maltratada, un amiguito que está siendo maltratada, alguien que está siendo pues acusado injustamente y nosotros tenemos la oportunidad de poderlo defender, hagámoslo, chicos, en la medida que podamos. Si sabemos hacer lo bueno, debemos hacerlo, dice la palabra de Dios, debemos hacerlo. Entonces es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Quiero compartir con ustedes Proverbios, es el versículo que nos vamos a aprender en esta semana. Proverbios 17:28 que dice: si el ignorante calla, pasa por sabio. Si no abre la boca, pasa por inteligente. Como les dije, chicos, muchas veces cuando ya no podemos hacer nada por una persona, lo mejor es permanecer en silencio. Y esto hizo Jesús. Él ya no podía en contra de las acusaciones que hacían. Entonces tuvo que permanecer en silencio y ser llevado a la cruz. Dice la palabra de Dios, como oveja al matadero. Así fue llevado Jesús para morir por nuestros pecados. Y de esta forma damos por terminada nuestra lección, chicos. Deseo de todo corazón que en sus casitas estén gozando de la bendición de Dios, de esta vida eterna que Él nos ha dado a través de su sangre preciosa. Y quiero que hagamos una oración para despedirnos y para dar gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado y por la salvación. Gracias, Padre Celestial, en estos momentos te damos por la salvación que tú has dado para nosotros. Es muy injusto, Señor, lo que hicieron contigo, Padre, cuando fuiste acusado, Señor, de una forma pues que no fue la correcta, Señor. Fuiste acusado injustamente, Padre, por personas que solamente querían hacer mal contra ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre preciosa en esa cruz del Calvario, Señor, y porque tú, Padre, nos has dado la vida eterna y la salvación en estos momentos. Bendice a cada chico, Señor, que en este momento está en casa, Señor, escuchando tu palabra. Que cada día, Señor, sigan creciendo en tu conocimiento, Señor, no solamente como crecen ahorita en estatura, Señor, sino también en tu conocimiento, Padre, y que ellos puedan compartir tu palabra, Señor. Muchas cosas hiciste tú aquí en esta tierra, Señor, muchos milagros, Padre, muchas cosas, Señor, que tú viviste, Padre, que tú hiciste por las personas, Señor. Gracias te damos por todo esto y por lo que has hecho principalmente en nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Chicos, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes en esta mañana. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo tema de la palabra de Dios.